Y le doy la bienvenida al señor Agustín Fontaine en los estudios centrales de una radio Muchas Voces. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Todo bien? Tengo para usar una palabra que se me acaba de ocurrir, que es modernización. ¿Vio? Ay, Sí. ¿cómo vino? La modernización laboral, porque no vamos a hablar de reforma laboral, sino de modernización laboral. Es lo que estuvo desde ayer en los titulares, porque se venía hablando mucho, incluso antes de las elecciones, de la reforma laboral. Y de repente ayer empezamos a ver muchos títulos que hablaban ya de la modernización y quién puede estar en contra del progreso. Así que sobre ese tema vamos a estar hablando con el abogado laboralista con quien hemos hablado en otras oportunidades, Eugenio Viafore, que ya está en línea. Eugenio, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo va? Mucho gusto. Bueno, gracias por atendernos. Queríamos charlar con vos sobre algo que está dando vuelta y está medio en varios titulares en Argentina. Algunas de esas cosas no se conocen mucho, pero sí lo que se conoce es una clara intención del gobierno nacional de hacer una reforma laboral. Y quería primero a ver si nos podés escuchar en el retorno. Traje un poquito lo que había dicho Javier Milei en la jornada de ayer en una entrevista sobre esta reforma laboral. A ver si vamos a pasarlo acá en la radio, a ver si te llega bien el retorno. Contestar a un pequeño comerciante, a una pyme, su reforma laboral, ¿en qué lo va a ayudar? Modernización laboral, y voy a explicar por qué. Le va a cambiar la vida, porque, a ver, si yo lo pongo estrictamente, los bloques son todos estos, ¿sí? Digo, no voy a poner a hablar de estos bloques porque lo voy a aburrir. No. Y y el zapping nos mata. Ok, me alegro que lo entienda. Por algo llegó acá, desde los sets de televisión. Exactamente. Ok. Pero dicho esto, acá hay algo muy importante. Es modernización laboral. Argentina tiene un régimen laboral que tiene cerca de 70, 80 años y está absolutamente anacrónico. Anacrónico. ¿Sabe cuándo usted se da cuenta que el régimen laboral en Argentina es anacrónico y no funciona? Cuando usted tiene que la mitad de los trabajadores están en el mercado informal. Digo, eso le rompe los ojos a todos. Es decir, hasta los propios sindicalistas por abajo, atrás de las cámaras, lo admiten. Sí, pero acaba de decir la CGT que de ninguna manera, que esto es lo mismo que el decreto 70. Mentira. Ahora voy de vuelta. Bueno, Eugenio, ¿cómo estás? Ahí no sé si pudiste escuchar lo que dijo Javier Milei en una entrevista en la jornada de ayer. ¿Te llegó bien el audio ahí? Me llegó perfecto, sí. Perfecto. Bueno, queríamos charlar con vos sobre esta modernización laboral o reforma laboral y hemos hablado con vos en otras instancias, en otras oportunidades, porque lo que está en discusión es el mundo del trabajo e incluso charlando con algunas personas, escuchando algunas entrevistas o también algunos móviles, aparece esta idea de, y habrá que probar, cuando termine, cuando se sepa qué pasó o qué se resolvió, probemos. Igual ya estoy trabajando 13 horas, son algunas de las explicaciones que hay. Queríamos, primero, si pudieras repasar los principales puntos que se saben hasta el momento de este intento de reforma laboral en Argentina. Sí, me parece interesante de todos modos plantear este debate en el mismo lugar en que el presidente lo pone, antes de hacer un repaso de lo que todavía no se sabe. Lo que yo te puedo decir por fuentes absolutamente íntimamente calificadas es que el proyecto está bajo 4 llaves. El proyecto no nace de una usina argentina, nace del exterior y que no está todavía. Es decir, que todas las formulaciones que se realizan no son sino los refritos de los deseos de las cámaras empresariales, sus mejores representantes ideológicos. Y uno podría remontarse en las grandes soluciones que el presidente habla de modernización. Las grandes soluciones van a ser las mismas que vos has escuchado, que se han escuchado desde hace la trabajo. Cuando salió el contrato de trabajo, los que decían que esa ley iba a importunar a Argentina, que le iba a llevar al fondo del mundo, son las mismas voces que ahora que dicen que la situación del mercado de trabajo argentino es culpa. No,
digamos, de cercenamiento. Yo diría, siguiendo algunos libros de sociología laboral, no de una astucia neoliberal respecto al mercado de trabajo en la Argentina, que fue minando la capacidad de ingreso en los empleos formales a lo largo de la dictadura para acá. Antes de la dictadura, el empleo negro, el empleo no registrado y el no empleo, el cuentapropismo, era un fenómeno meramente marginal. La permisión para contratar en blanco, la permisión para no hacer infracciones laborales y para hacer, digamos, la vista gorda respecto a la reinstalación de sistemas laborales precarizados, tan precarizados, que lo que hoy se quiere modernizar no es sino la copia del destrozo del mundo del trabajo, hecha justamente por aquellos que ahora asumen eso como un escenario natural, como algo que ha pasado fruto de las corrientes naturales de crecimiento y deceso que la naturaleza marca, y se dice, bueno, fíjense lo que tenemos adelante, tenemos la mitad de los trabajadores no registrados, la mitad de un paupérrimo monto de trabajadores registrados, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, bueno, modernicemos a los no formales respecto a los formales. Dicho de otra manera, igual quiero que veamos juntos. ¿Qué le pasa a un trabajador en Argentina hoy que tiene convenio colectivo de trabajo, está en blanco y tiene 10 años de antigüedad? Según el INDEC, tiene un promedio de ingresos que no supera el 1.400.000. Es promedio, así que algunos ganarán 3 y otros ganarán 800. ¿Está claro? Uh-huh. Pregúntenle ustedes a alguna persona cercana, ya estos dinosaurios en extinción, que tenga un recibo salario y que trabaje en el comercio, y le va a decir que gana 1.300.000 pesos. Pregúntenle a un docente que tiene recibo salario, por ejemplo, trabaja en la escuela provincial, y va a decir que gana 900.000 pesos. Es decir, hay que bajar. ¿Para qué? Para, digamos, informalizar la total de la economía. El sueño absoluto de lo neoliberal. Ninguna regla del trabajo, todas las reglas renunciables, todas las reglas van a ser posibles de negociar con el empleador. Este es el sueño, ¿sí? Por supuesto, para mí y para las ideas que alumbran tanta discusión alrededor, porque no es mío, digamos, sino del colectivo laboral y sindical, pero además, digamos, comunitario argentino, esto es justamente la derrota más profunda que podría tener el campo popular en la Argentina de toda su historia, tanto como la dictadura. ¿Por qué? Porque pensar que las relaciones laborales han terminado en sus términos fundacionales, a donde se entendía que el empleador tiene un poder superior en lo económico y material, que la ley de contrato de trabajo y la legislación laboral de orden público viene a salvar, generando un juego absolutamente imposible, pero que así se esgrimió el siglo pasado, en donde la ley lo que intenta es igualar lo inigualable, que es el poder relativo que tienen las partes al momento de negociar el contrato de trabajo, al momento de ejecutarlo y al momento del cierre. ¿Se comprende? Uh-huh. Entonces, se intenta de un trazo, con una formulación, digamos, al calor de una interpretación de lo que el resultado del domingo, se intenta borrar el caudal, diríamos, ideológico que ha formado el protectorio que está en la Constitución, ¿no? Cuando la ley dice en el 14 bis, la ley proporcionará, ¿no es cierto?, cuidado al trabajo ni al mercado de trabajo. Claro. Se va a tener que modificar, porque si no, van a seguir declarando inconstitucional cada una de estas reformas. Por más que ahora, en vez de DNU, sean leyes, está claro, como pasó en los 90. Fíjense una cosa, y pasando un poquito a, si te parece, a tu pregunta concreta. Uh-huh.
Entonces, dejo pendiente la discusión ideológica, ¿no? Por supuesto que la derrota del campo popular es esencialmente ideológica. Que sean los propios trabajadores los que se sientan enemigos de los trabajadores formales. Que los trabajadores informales crean que la solución es que el trabajador formal tenga menos derechos, que su cuñado, que el amigo de su amigo, del otro que juega al fútbol, que tiene un salario, que trabaja un ómnibus, que consiguió un buen laburo, es una derrota ideológica. Que crea que la libertad de andar en bicicleta transportando comida es libertad, es una derrota. Claro. Entonces, ese es un campo tan rico, tan tremendamente fértil para discutir, para analizar, para volver, sobre todo para ustedes, para los más jóvenes, porque los estamos más grandes, ya tenemos algunas mañas en nuestra manera de relacionar conceptos. Entonces, seguramente ustedes pueden todavía profundizar, ampliar y poner en debate todos estos sentidos comunes que a lo largo de tantos años, en nuestro caso de la dictadura para acá, vienen de alguna manera poniendo en duda a los trabajadores al momento de estar relacionados en un mercado de trabajo con empleados. El sueño, por supuesto, bueno, reiterar, es el capital libre. Es, en una imagen muy antigua, pero siempre, digamos, clara, la del sol. Ahora, ¿qué dice? A mí, como esto de la reforma o modernización o pauperización del trabajo o desaparición de la regla protectoria, llámalo como quieras, es lo mismo. Fíjate una cosa, ¿a quién hay que creerle? ¿A los medios? No. Súper informadas dicen que está bajo 4 llaves los sentidos de la reforma. Todos los demás son trascendidos de 2 lugares. Una, lo que dijo Cordero, el secretario de Trabajo. La Argentina tiene un secretario de Trabajo, es decir, la máxima autoridad del trabajo, se llama Cordero, ¿sí? ¿Y quién es? Es un gerente de Techin, es decir, es un gerente de recursos humanos de Techin. Dicho de otra manera, no es cualquiera el que habla cuando él habla pocas veces, pero fue a la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados y dijo 2 cosas respecto a lo que él cree necesario de reforma argentina. Están hablando las grandes empresas argentinas, los grandes argentinos, ¿no? ¿Y qué dicen? Señores, basta, vamos al convenio de empresa. Basta de negociar por arriba convenios que luego no se pueden cambiar a las empresas, que no pueden ser discutidos por los dueños con sus trabajadores al calor de una tarde en donde se los encierra y se les dice, muchachos, no vamos a pagar un bono de fin de año, y que el trabajador no puede. ¿Se comprende? Sí. Entonces, el sueño del convenio colectivo de empresa y el sueño de los salarios que él llamó dinámicos, yo le digo mimosos, son salarios que aumentan solamente estimulados, según él, por la productividad. Bueno, esto fue lo que pasó en los 90, cuando en la convertibilidad de Cavallo y en el gobierno de Carlos Menem, no había paritarias, no había indexación automática, que eso es lo que le duele a Milei y a todos los liberales, que el salario pueda ser indexado en negociaciones colectivas que se hacen todos los meses. Pocos lugares en el mundo tienen tanta actividad. Dice el presidente, no, que la ley está atrasada. No, porque no entiende que la ley se cambia todos los meses porque se discuten paritaria y condiciones de trabajo a lo largo de 4.000 encuentros mensuales. Es inusitada la actividad sindical, laboral, como le queda en la Argentina, comparada con cualquier lugar del mundo. Esas son las paritarias. No quieren paritarias porque es una forma en donde el salario queda indexado per se, ¿está claro? Si no lo puede marcar el gobierno. Con sus trabajadores, ¿sí? Entonces, como él dice libertad, tiene que ponerle a la homologación, lo que quieren es que los salarios se aumenten
a partir de un criterio de productividad que van a fijar las propias empresas. ¿Se comprende? Ujú. Esto lo dijo Cordero, lo dijo el jueves pasado, y yo creo que son las líneas fundantes de la reforma. Si vos me querés agregar alguna, yo miraría los consejos que le dio el FMI a Brasil, cuando el gobierno de Temer en un mismo día privatizó la explotación del Amazonas y lanzó la reforma laboral brasilera que se aprobó y está vigente. ¿Por qué? Porque los papers que aparecieron en Grecia, que aparecieron, digamos, en Guatemala, donde a mí me tocó en febrero estar allí en un congreso y dando de alguna manera unos talleres, y llegaba la noticia de qué era lo que le pedía, digamos, el FMI para que acababa de asumir días previos, los primeros días de febrero. Son las mismas líneas fundantes que la reforma laboral de Temer, con lo cual uno puede decir que, primero, renunciabilidad de los derechos adquiridos. Los trabajadores pueden renunciar incluso en productividad del trabajo, a sus derechos. Eso ¿sí? Ujú. Segundo, salarios dinámicos por productividad y no por indexación, de tal manera que se erradica la ilusión de que el trabajo puede sacarle algunos puntos de renta al capital, ¿no? Que uno puede discutir en un mundo capitalista por un 50-50. Es decir, viene a romper el sueño peronista, ¿no? O hay revolución, ¿no? Dice cuánto mejora la capacidad del capital y de allí le otorga algún punto, algún derrame al salario, ¿no? Claro. Vacaciones que se pueden dividir, fraccionar en todo el año, pagadas en banco de jornada de trabajo extensible hasta 12 horas, porque el límite de descanso diario es 12, de manera que la máxima jornada posible son 12 horas. Se dan cuenta que si una jornada de 12 horas lo que implica es que el empleo que se entiende mayoritario es el empleo de servicio, ¿no? Porque el trabajo industrial no puede tener 12 horas, porque el capital que se invierte en el trabajo industrial hace que la productividad nazca, no de la explotación de la gente, sino de la inversión en capital, ¿se comprende? Es decir, la gente sabe que nace en función de el capital invertido en tecnología. De manera que cuando uno dice que la plusvalía del empleador va a llegar, es decir, su ganancia va a llegar, lo que se está diciendo es que no van a ser trabajos donde haya inversión, ¿sí? Trabajos de servicio, trabajos de apoyo, trabajos administrativos, trabajos de baja incidencia tecnológica y altísima tasa de explotación personal, ¿sí? La pregunta es, vos me decías, bueno, pero pasa, Eugenio, que la gente ya trabaja 13 horas. Sí. 14, 15. ¿Y qué? ¿Y entonces? Claro, y aparece ahí, Eugenio, esa idea de, y bueno, y probemos, total, ya estamos en esa situación, dicen algunas personas, Claro. Entonces, capaz que termina resolviendo, ¿no? Claro, un suicidio como esperanza, una derrota de sabemos que esto es tremendo para nosotros y que de pronto y entonces lo profundicemos. Está claro lo que está claro ese razonamiento. Yo digo, los niños se mueren de hambre. Ese desacostumbramiento parece que hay menos hambre para todos, ¿no? Es decir, verdaderamente da horror pensar que los propios trabajadores y el propio pueblo se torna en atractivo la pérdida de calidad de la vida, la pérdida de capital de su ingreso y la pérdida de capital de las condiciones de vida mínimas como estrategia de supervivencia. Total, todos van a hacer lo mismo, todos chorean, todos castan, todo es... bueno, yo creo que se instala mediáticamente, ideológicamente, un caudal de información que ya viene siendo discutido. Uno diría, a ver, el neoliberalismo no son las fórmulas del FMI y del Banco Mundial que llegan como ingenierías, ¿viste?, económicas, como
grandes arquitecturas jurídicas, económicas a ser instaladas. El verdadero neoliberalismo es aquel que vive en el corazón del pueblo y que anima almas capitalistas, que sin querer denotan y auspician su propia autoexplotación y desde el individualismo y desde el proyecto de vida como única razón de la subsistencia, creen posible que la derrota del resto los iguale al mundo, los ponga en algún lugar de expectativa. Y yo te aseguro en lo que yo puedo asegurar, que es muy poco, que esa mirada es una mirada que el mundo ha probado y que ya muchos siglos ha dado, habrá causado tantos problemas que en algún momento de la sociedad capitalista salió el OIT, que no es socialista. Socialismo era la URSS, esto era la OIT que fundaban los que habían ganado la guerra, Estados Unidos, se dan cuenta, Francia, inclusive con acuerdos con Alemania, es decir, el corazón mismo del capitalismo del siglo XX. De allí salieron de estas instituciones laborales. Buscaban que la paz llegara a partir de la no existencia de una pobreza generalizada. La pregunta es, ¿qué pasa cuando los pueblos van hacia una pobreza generalizada? Seguramente es probar si no se producen los mismos efectos que ya se produjeron, ¿no? Pero bueno, son discusiones al calor de la modernización que habrá que darlas. Habrá que volver a darlas, ¿no? Eugenio, te pregunto por último... Sí, ¿me escuchás bien ahí? Perfecto. Por último, te quería preguntar, porque recién hiciste una mención y también en relación al audio que escuchábamos al principio, que hablaba de estos 70 años, vos nombrabas, son discusiones que ya hace 70 años se daban, pero vos hiciste una mención al capitalismo concentrado y hoy aparece como esta idea de que no está tan mal visto que haya un montón de ricos empresarios que definan el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, para mí uno de los puntos que nos cuesta pensar en estos momentos y en relación también a lo que era otra época, esa época del pleno empleo, de casi nada de trabajo informal respecto de esta, es que hoy está bastante bien visto aquellos hombres blancos estadounidenses que tienen grandes empresas y que van a asegurarnos de alguna manera un buen resultado. Y ahí nos aparece un poco esto de que si ellos fueron exitosos, digo en términos de cómo suena eso, si ellos fueron exitosos, ¿por qué no confiar a que ellos manejen el éxito de nuestro trabajo? Uh-huh. No te alcanzaría un mes de programa para que te dé razones. Yo soy al contrario de la CGT, el que sí encuentra razones para hacer paro, digamos, a estas políticas neoliberales. Primero, digamos, hay una disputa ideológica en donde esto de otorgarle como vos bien dices, a estos hombres blancos, hombres grandes, hombres viejos, ¿no? Los que Netanyahu, Trump, los líderes estos son gente grande. Sí, pero lo tenemos también a Sam Altman de OpenAI, lo tenemos a este de X, se me fue el nombre, Elon Musk de X. Tenemos también a esos hombres tecnológicos que con un esquema tecnológico van a resolver el empleo también, ¿no? Excepto algunos, es decir, claro, es como véalo antes de que crezcan, uno sigue hablando de taller a donde hicieron la primera PC, pero ha pasado mucho tiempo de que Billy Gates ya es grande, ¿está claro? Uh-huh. Ese paradigma, digamos, ¿no? De estas brillantes, bueno, de alguna manera, fíjate vos que esta es una discusión que ha tenido mucho recorrido, es muy interesante, no quiero votarlos, ni mucho menos quitarle el tiempazo que tienen, pero fíjense que cuando se fundaba la ideología capitalista y Max Weber decía que el espíritu del protestantismo, es decir, de la religión protestante o del ideario protestante,
favorecía, ¿por qué? Porque entendía que los protestantes entienden que hay predestinación, es decir, que algunos son elegidos y otros no. Y él decía, así como lo entiende la religión protestante, a diferencia del catolicismo, el catolicismo decía que felices los pobres porque van a ganar el reino del cielo, primero el pobre, y hay siempre una cosa de denostación de los ricos. En cambio, los protestantes dicen que la manera en que se manifiesta en nuestra vida la elección del más allá es justamente lograr aquí la riqueza y la exuberancia y la abundancia. Entonces, de alguna manera, ahora hay un credo civil ideológico, pero que anida en esas viejas ideas. Aquel que muestra, ustedes han visto las películas de Trump, han visto cómo ha logrado su dinero, ustedes han visto lo que hacen las explotaciones, a dónde se invierten los fondos de estas grandes campañas tecnológicas, lo que está produciendo en los lugares más pobres del mundo. Entonces, yo no tengo ninguna duda que son paradigmas que no demuestran ningún tipo de predestinación, ni son tipos elegidos, ¿no? Como no son elegidos nuestros presidentes, elegidos, digo, como tocados por la fuerza del cielo y el representante de una religión de estupendos. Yo sigo creyendo, digamos, que son otros los valores que me guían y guían las comunidades, que es la solidaridad, la mirada con el otro, el abrazo, la construcción común, y que de ninguna manera se puede entrar a estas discusiones de la modernidad dando por cierto y por derrotado los valores fundacionales de la comunidad, no que ha logrado el trabajo protegido, sino la existencia misma de la comunidad humana, ¿no? Entonces, se pone rico el debate, ¿no? Cuando uno lo mira ya no desde adentro, sino desde afuera. Claro. Eugenio, te agradecemos mucho la comunicación con CDM Noticias Radio, con las radios comunitarias siempre presente y atento, y en esta construcción, esto que decías recién, creemos en otro tipo de espacios, en otras construcciones, incluso en ese mundo del trabajo que para algunos es un poco el agobio, para otros es aquel espacio donde soñar y desplegar, pero creemos que es un mundo que también tiene que ser más humano cada día. Te agradecemos mucho, que tengas buen día. Gracias a ustedes como siempre por ser tan atentos y prestarse a tanto espacio tan rico para discutir estas cosas, ¿no? Nos vemos.